y les voy a compartir el pizarrón. ¿Ya lo están viendo? Ya se ve, profesora. Ya se ve. Entonces, a ver, ¿qué se acuerdan de lo que platicamos ayer acerca de esta cuestión de teoría de la agencia? Aquí dejé una diapositiva en la que estábamos platicando que el objetivo de la empresa decíamos que ¿cuál era? ¿Sigue siendo qué? Maximizar su función de utilidad, pero, o sea, de los precios, vinculado con el precio. Ok, gracias, Ariana. Nosotros decíamos el día de ayer que en esta visión sumamente neoclásica, el objetivo de la empresa es la maximización del beneficio. ¿Sale? Entonces poníamos, creo que en una de estas diapositivas, la función aquí de la ecuación de los beneficios, ingresos totales menos costos totales, ingresos totales, precios por producto, costos totales es costos fijos más costos variables, ¿no? Entonces, pero que se consideraban únicamente los costos de producción, pero que con los trabajos de Coase, y es todo lo que hemos visto que estos autores retoman, existe algo que se llaman costos de transacción, ligados a la existencia de racionalidad limitada, ligados a la existencia de problemas de información en el sentido de que la información no es completa, no es gratuita, que existen problemas de oportunismo en el sentido de que existen asimetrías de información y aquellos que tienen más información que el otro buscan tomar ventaja de esto, ¿no? También pueden darse estos costos de transacción y nuevamente con esta cuestión de los costos de información, no es que no sirva el mecanismo de precios, sino que conocer los precios relevantes para tomar decisiones es costoso, es lo que les decía, ¿no? Entonces la información es costosa, no todos pueden acceder a ella. Ya Williamson también nos daba otras cuestiones vinculadas con el tipo de activos, con que los activos no son homogéneos, sino que hay una gradación de especificidad, hay activos muy específicos donde aumenta la incertidumbre en torno a estas cuestiones de la racionalidad, de información, etc., ¿no? Entonces, todo eso está vinculado al concepto de costos de transacción, ¿no? Todos aquellos costos derivados de transar, de intercambiar, y decíamos, desde descubrir los precios relevantes, desde redactar un contrato, desde negociar ese contrato, vigilar el cumplimiento del contrato y en caso de que no se cumpla, otra vez, ¿no? Una nueva negociación y siempre estar ahí modificando el contrato a fin de llevarlo a buen término, pero todo esto genera costos. Y cuando estamos hablando siempre de vigilancia de un contrato, estamos hablando de que esa vigilancia también le genera costos, ¿no? Entonces, aquí ya hay un problema para la empresa porque el óptimo que podría alcanzar únicamente quitando estos costos vinculados al proceso productivo, pues ahora no llegas a ese óptimo porque tienes que descontar no solamente los costos vinculados al proceso productivo, sino los costos vinculados a la transacción. Entonces ya no estamos hablando de óptimos, sino de subóptimos en cuanto a la consecución de la maximización de beneficios. Entonces, platicábamos que con Coase se empieza a ver qué se hace dentro de la empresa, pero se quedan muy limitados, y esta es una crítica importante, porque a pesar de que dicen, bueno, vamos a ver qué sucede dentro de esta organización que se llama empresa, pues no lo ven en el ámbito productivo, únicamente se quedan ellos en los problemas de contratación que enfrenta la empresa, en los problemas de intercambio entre empresas especializadas, y recuerden que aquí la razón de todo esto viene para explicar el por qué existían empresas verticalmente integradas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros revisamos el documento de Boyer, con Boyer era una estrategia de ganancia de la empresa. Lo vimos en el caso de Ford. Recuerden que también eso viene en el examen. Y decía, a ver, entonces los proveedores les quedaban mal, necesitaban tener economías de escala para esto, para esto, para esto. Y nos dan una serie de explicaciones detrás de esta estrategia de integración vertical. Pero para todos estos autores, la empresa se integra verticalmente buscando disminuir los costos de transacción. Eso es algo que ustedes deben tener claro, es pregunta, examen, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí es, ¿y cómo le hacemos
para que las empresas regresen al mercado, regresen a intercambiar, pues hay que crear mecanismos institucionales para disminuir los costos de transacción. Decimos no que desaparezcan, sino que disminuyan los costos de transacción. Entonces, uno de estos mecanismos institucionales es el contrato. ¿Sí? Entonces, decíamos, en el contrato está especificado el intercambio de derechos de propiedad. Y con los derechos, obligaciones, cláusulas, salvaguardas que tiene un contrato, se busca crear esquemas de incentivos que haga que ambas partes, que los intereses, ustedes se dan cuenta, siempre estamos hablando de que en un contrato hay intereses de la parte que compra y de la parte que vende. Entonces, se trata que en ese contrato lo que está escrito, toda esa serie de cláusulas, hagan que converjan los intereses. Es decir, que las dos personas que están inmiscuidas en la transacción tengan todo el incentivo para cumplir lo que ahí está escrito y que no haya desviaciones de ese contrato. Sin embargo, se pueden dar esas desviaciones en el contrato, ¿no? Entonces, al final en un contrato estamos hablando que es un esquema de incentivos para que se cumpla lo que ahí está escrito. So pena, ¿no? De tener que pagar alguna penalización o etc. Entonces, eso es importante, ¿no? Y decíamos que en esta visión de la nueva economía institucional no solamente es el contrato, ¿no? Sino también todo aquel marco en torno al cual se desenvuelve el contrato. Y hablábamos de las leyes, de las normas escritas o no escritas, y ahí viene el documento de Norte, ¿no? La importancia de las reglas. Entonces, cuando estamos nosotros viendo un contrato, pues ahí están las reglas, ¿no? Que rigen toda esta cuestión del derecho mercantil, del derecho privado. Entonces, no solamente es el contrato, sino todas las reglas bajo las cuales se rige ese contrato y las instituciones que hagan cumplir esas reglas. Entonces, esta nueva economía institucional ha tenido un gran auge en los últimos años porque cae como anillo al dedo para explicar los problemas de crecimiento y las diferencias de desarrollo entre múltiples países. Y ahora dicen, ¿no?, que Guatemala es más atrasado que Alemania o que México es más atrasado que Estados Unidos por un problema institucional, por un problema de reglas, por un problema de normas, ¿no? De la protección de derechos de propiedad. Entonces hay que crear un clima de negocios adecuado, hay que crear un estado de derecho, todo esto, y en función que tú lo hagas, va a haber un mejor crecimiento económico. Va a haber esa convergencia que te permite, o sea, que te prometían en el mediano y en el largo plazo. Entonces sus soluciones son más reglas, ¿no? O sea, más reglas y mejores reglas, instituciones que hagan cumplir esas reglas, y no es tan sencillo, ¿no? Entonces, pero esta es la visión de la nueva economía institucional. Entonces, cuando vemos estas cuestiones dentro de la empresa, y decíamos que cuando vemos eh, las cuestiones de teoría de la agencia y de gobierno corporativo, estamos viendo esta empresa, ¿no? Estas enormes corporaciones, donde el problema de agencia, lo platicábamos ayer, se presenta porque se separa la propiedad de la gestión de la empresa. Entonces decíamos, ¿quiénes son los propietarios o quiénes son el principal? El principal son todos aquellos que aportan capital para el funcionamiento de la empresa. En este sentido, en estas grandes corporaciones cuya propiedad está diseminada a lo largo del mundo son los accionistas, ¿no? Entonces, una acción, tú te conviertes en propietario de una parte alícuota de la empresa. Entonces, eres propietario y entre más acciones se emitan y esas quedan en manos de una mayor cantidad de personas, la propiedad de la empresa se disemina. ¿Sale? Entonces, está difusa, está en un gran número de manos, pero ellos son los inversionistas, ellos son los dueños de la empresa, ellos son el principal. Pero dada esta difusión, ¿no? Cómo están diseminadas la propiedad, pues ellos no llevan en el día a día la gestión de la empresa y nombran a alguien, en este caso, el agente, y como lo veíamos aquí, el CEO, el administrador general de toda esta empresa, que tiene a su cargo también dentro de la empresa una estructura jerárquica. Recuerden lo que veíamos nosotros con Coase,
todos estos costos burocráticos para realizar diferentes transacciones, las transacciones que se hacen dentro de la empresa. Entonces, este CEO también tiene a su cargo un cuerpo burocrático, un cuerpo gerencial directivo, ¿no? Que lo ayuda a llevar el día a día, ¿no? De la empresa. En teoría, dentro de una organización, y estamos hablando que todas las personas que están dentro de una organización tienen objetivos comunes. Sin embargo, eso no necesariamente, y hacia eso voy, Ariana. No todos los grupos que integran la empresa tienen la misma función de utilidad, ¿sí? Entonces, decíamos, no es lo mismo lo que la utilidad, o sea, de trabajar, que ve un trabajador, al trabajador le interesan sus condiciones de trabajo, al trabajador le interesan sus prestaciones, ¿no? Los días de descanso, etc., y no le interesa el precio de la acción. No es objetivo maximizar el precio de la acción como sí lo es para el accionista, ¿sí? Decíamos, al CEO, al administrador, ¿por qué se le va a calificar su trabajo? ¿No? Entonces, el CEO puede tener, como lo comentábamos ayer, interés en que la empresa crezca, y para crecer tiene, y platicábamos en el caso de Apple, ¿no? Entonces, para hacer todas las innovaciones tiene que haber una inversión, pero lo importante es cómo se financia esa inversión. Entonces, estamos hablando que la inversión puede ser vía utilidades retenidas, vía un crédito bancario o vía la emisión de acciones, y decíamos que cada una tiene beneficios y contras, ¿no? Entonces, si yo voy a financiar, ojo, y les comentaba ayer, no significa que yo elija una y me olvide de las otras, pero hay alguna que se le puede dar preeminencia. Entonces, si una empresa opta por financiar proyectos de inversión con utilidades retenidas, pues eso es bueno, porque no tiene presiones ni bancarias, ni tiene que estar emitiendo más acciones. El problema es con los accionistas, porque decíamos, en un mercado bursátil, los dueños de la empresa no están pensando tener la acción por 10, 15, 20 años en una visión de largo plazo. En el mercado bursátil, lo que denomina, o lo que domina son las visiones cortoplacistas. Entonces, tú entras a este mercado para especular. Entonces, en la mañana puedes hacerte de acciones de una empresa y en la tarde ya no las tienes, ¿sí? Entonces, no les conviene a los accionistas. ¿Por qué? Porque tú estás esperando un cierto monto de utilidades y ese monto también se reduce. Y recuerden que cualquier inversión es riesgosa, ¿no? A priori no puedes saber si un proyecto de inversión va a resultar benéfico para la empresa porque puedes perder, ¿sí? Entonces digo, eso es por un lado. Si tú pides un crédito bancario y si eres sujeto a ese crédito bancario, te lo puede dar el banco, pero dado el monto, ¿no? El banco puede ingresar dentro de la empresa a un miembro del mismo banco para que esté vigilando lo que hace este cuerpo administrativo con los fondos que le está prestando. Y eso, ¿no? Al CEO se puede ver limitado para las acciones. Es vigilancia, ¿no? Para que no cometa o que no realice prácticas discrecionales. Y cuando estamos hablando de que el financiamiento se hace a través de la emisión de acciones, aquí tenemos dos consecuencias: que la propiedad se disemina más, ¿no? Queden más de otras personas, y decíamos, el pastel ahora hay que repartirlo entre un mayor número de personas, ¿no? Entonces, son las diferentes cuestiones que se tiene que ver, pero aquí, como está tan diseminada la propiedad, el administrador puede sentirse con una mayor libertad, y pongo entre comillas, ¿no? Para realizar ciertas prácticas operativas de empresariales, ¿no? Estrategias para alcanzar lo que él es su objetivo. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque decíamos que con las acciones hay accionistas mayoritarios que tienen el mayor paquete accionario, pero también hay accionistas minoritarios que no tienen ni la idea, o sea, que se van. Yo compro acciones de Telmex, pues porque veo que todos compran acciones de Telmex. ¿Sabes del mercado bursátil? No. Tengo ahí a alguien que me hace, pero yo no, ni sé, ¿no? Entonces, y estos accionistas minoritarios, por lo que les interesa es ganar, ¿no? Entonces, es bien importante, y les decía que es una cuestión que lamentablemente aquí en el área no vemos como se debería, toda esta cuestión del financiamiento de la empresa, porque es crucial en las estrategias, ¿no? Que van a implementar las diferentes empresas.
¿no? Nos quedamos como que en la cuestión de redes, cuestión espacial, pero siempre vemos, es que es importante innovar, sí, pero nunca nos preguntamos qué hay detrás de esa innovación, cómo se financia esa innovación, cómo se financian los proyectos de inversión, ¿no? Cómo se conforma una estructura financiera de la empresa y qué implicaciones tienen las estrategias de ganancia de la empresa. Digo, yo creo que es una cuestión que todavía nos falta fortalecer, ¿no? Aquí en el área, ¿no? Al ser de innovación, de empresas y toda esta cuestión. Entonces, retomo la cuestión aquí de las organizaciones, de los diferentes grupos de interés al interior de las organizaciones. Y una de las desventajas de esta visión, a pesar de que ya nos hablan de que dentro de la empresa existen diferentes grupos de poder, en esta teoría de la agencia únicamente van a notar o van a poner atención en dos grupos de interés. Es decir, los accionistas, el principal, y el agente, el administrador. Y de todos los demás, trabajadores, sindicatos, proveedores, o sea, se olvidan, ¿no? Simplemente exista el agente y el principal. Los dueños, ¿no? Y quien lleva la gestión de la empresa. Y entonces decíamos, aquí el problema cuando se separa la propiedad de la empresa, de la gestión de la empresa, es que se van a dar asimetrías de información. Porque ¿quién va a conocer mejor el funcionamiento de la empresa? Quien la está llevando el día a día, en este caso el administrador general y todo el cuerpo directivo. Esa información no la tienen, o a pesar de que esté ahí escrita en un informe a los accionistas, quizás no la entienden. Entonces, esas asimetrías de información puede ser, ¿no? En esta visión, el temor es de que, dadas esas asimetrías de información, dado esos problemas de información, el agente tome ventaja de ello para, ¿no? Maximizar su propia función de utilidad, que no necesariamente, y decíamos aquí al accionista, y por eso dejé ahí la diapositiva, lo que le interesa, ¿no? Es que el precio de la acción suba, porque significa que puede obtener una ganancia de comprar ese precio más barato, bueno, esa acción más barata y venderla más cara. Entonces, eso es lo que busca, ¿no? Un monto de utilidades similar a los que reciben otros accionistas en áreas o ramas de sectores similares y también un precio de la acción atractivo. Y eso es lo que le va a pedir, ¿no? Al CEO, a este administrador. Pero decíamos, pero quizá para el CEO pues no está tan interesado en dar ese monto de utilidades o está pensado en proyectos de inversión que pueden ser riesgosos. Entonces, eso por un lado, pero también puede ser de que esta persona incluya en este carácter oportunista, pues haga uso de todos esos recursos para beneficiarse. Decíamos, cada quien tiene una función de utilidad distinta. ¿Cómo hacemos que converjan ambas funciones de utilidad? ¿Cómo hacemos que ambos grupos tengan el mismo interés? Entonces, ahí media el contrato, porque decimos, cuando yo contrato a alguien, en este caso a todo el cuerpo administrativo, va a mediar un contrato. Y ahí también decíamos, todo contrato es un esquema de incentivos para que se cumpla lo que está en el escrito. Entonces, ya de entrada con la separación, se da el problema de agencia. ¿Cómo resolvemos ese problema de agencia? Que no puedan converger, ¿no? Ambas funciones de utilidad. Pues hay que diseñar un contrato que cree los incentivos para que el CEO cumpla, ¿no? Se alinee a los objetivos de los accionistas, del principal. Y vienen los famosos costos de agencia. ¿Costos de qué? Costos, lo platicábamos ayer, de prerrogativas salariales, de que le des un paquete de acciones, de que le des bonos, de que les des viajes, de que le des premios, ¿no? Etc. Todo eso va a estar en el contrato. Pero también va a haber esquemas de vigilancia para vigilar, obviamente, para vigilar lo que hace este cuerpo administrativo y eso genera costos. Entonces, con lo que estábamos platicando ayer de cuál es la función del directorio dentro de una empresa, y decíamos, ¿quiénes lo nombran? Dice aquí, es nombrado por la Junta General de Accionistas. ¿Por qué? Porque son los interesados en que este directorio lo que va a hacer es vigilar el comportamiento del administrador.
Y entonces, ¿quién nombra? Pues, ¿quién protege? O sea, ¿quién está buscando proteger sus intereses? Por los propios accionistas, ¿no? ¿Qué hace este directorio? Dice, define la estrategia empresarial. Entonces, no es que el CEO, ¿no?, tenga carta blanca para definir la estrategia empresarial. Él presenta una estrategia empresarial, pero la acepta o no el directorio. Siguiente cuestión, ¿no? Todo el órgano administrativo, directivo, también es aprobado por este directorio. Aprueba el presupuesto anual. Dice aquí, nombra al gerente general y a los principales directivos. Y al final, ¿no? Aquí esto es lo que nos está diciendo. Es una unidad de control interno. ¿A quién va a controlar? Al administrador. Dice, es un órgano disciplinario. Limita la discrecionalidad. ¿Qué es la discrecionalidad? Que tú actúes como quieras, que no haya certeza de las, o sea, de las acciones que vas a llevar a cabo. Entonces, ¿no?, los accionistas deben de tener certeza de qué es lo que va a hacer el administrador general y para eso está este directorio. ¿Sí? Entonces, vigila, motiva, supervisa, disciplina la estrategia de la empresa. Y por eso les decía, buscando que satisfacer las necesidades o maximizar la utilidad de quién, de los dueños, de los accionistas. En este caso decimos del principal, ¿no? Por eso, todos estos son costos de agencia. Si tú vas a poner, y si ustedes lo ven, y les comentaba el día de ayer, si entran a las páginas ahí de cualquier empresa de esta magnitud, van a ver nosotros, ¿no? Nuestra relación con directivos, o sea, con la sociedad, con los inversionistas. Ahorita les pongo ahí un ejemplito, ¿no? Entonces, hay consultores externos, hay miembros de otras empresas, ¿no? Entonces, todo esto, ¿para qué? Para buscar un mejor desempeño de la empresa, ¿sí? Para estar vigilando lo que hace este administrador. Por eso nos hablan de consejeros externos, consejeros internos, ¿no? Que si conviene que estén los accionistas, etc. Entonces, al final estamos hablando de estos juegos de poder. Y esto es muy interesante. Entonces, por eso platicábamos ayer, ¿cómo va toda esta cuestión? Y que era una pregunta que a ustedes les hacía ruido, ¿cómo se vincula toda esta lógica de la teoría de la agencia con el gobierno corporativo? Entonces, ¿qué es un gobierno corporativo? ¿Cómo se, eh, cómo, cómo se gobierna, cómo se vigila, cómo se desenvuelve la empresa? ¿Sí? Entonces, no solamente es lo que quiera el CEO y el cuerpo directivo, sino tenemos toda esta, cómo se inmiscuye, ¿no? Toda el directorio nombrado por todos los accionistas, etc., en el funcionamiento de la empresa. Y les decía, es bien importante, porque todas estas empresas se financian, ¿no? Prácticamente todas en el mercado de valores. Entonces, para que tú como inversionista minoritario o mayoritario, ¿no? Pero para que tú como inversionista te animes a comprar una acción, te animes a invertir en una empresa, pues tú buscas tener la mayor certeza sobre tu inversión, es decir, que lo que tú vas a aportar, pues realmente, ¿no?, se va a utilizar para cumplir que el precio de la acción suba, ¿no?, que te den buenas utilidades y no para que se vaya este cuate y que haga un fraude. Entonces, ¿qué tiene que garantizar la empresa? Transparencia en la información, pero estamos hablando que son problemas de información. ¿Sí? Entonces, esa es el aporte que hace esa virtud, pero esta teoría, pero es muy limitado, porque realmente no se está hablando de qué sucede dentro de la empresa, ¿no? Entonces, nos quedamos en el problema de la información. Entonces, un buen gobierno corporativo es el que permite que todo lo que haga el cuerpo directivo, la gestión, la estrategia, esté o sea del conocimiento de todos, ¿no? Que la información sea transparente. Y para eso, pues tienes que incurrir en costos de agencia. ¿Sí? Costos para tratar de desincentivar comportamientos oportunistas y toda esta cuestión que hablamos de los costos de transacción, ¿no? Entonces, platicamos cuáles son los costos de agencia,
costos por crear este esquema de incentivos, costos de vigilancia o de supervisión, ¿no? Costos de fianza, costos de oportunidad, porque recuerden que el costo de oportunidad está vinculado con la segunda mejor opción que tú no realizas. Entonces, puede ser que el CEO tome una decisión y que al final se equivocan, entonces ya tú tienes que asumir como empresa los costos que deriven de estas decisiones tomadas, que abriste una planta en tal lugar o que como una empresa comercializadora abriste, no sé, 3 almacenes como punto de venta y no funcionaron, ¿no? O costos de negociación con el mismo cuerpo directivo, etc. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí lo que se trata es de determinar el tipo de contrato más eficiente para regular la relación principal-agente, ¿no? Que ambos tengan la misma función de utilidad. Y le decimos, para esto muchos le dan acciones, paquetes accionarios a los principales directivos para que ellos mismos sean accionistas y tengan los mismos intereses. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se da esta cuestión de la teoría de la agencia, el problema de agencia? Digamos, porque hay diferentes grados de oportunismo que genera conflicto de intereses, porque puede ser también, y decíamos que no es que las personas quieran ser oportunistas, sino que está este problema de la racionalidad limitada, problemas cognitivos y que hacen que tomes malas decisiones. Llegamos a la información, información incompleta, información asimétrica, ¿no? Y la aversión al riesgo, porque puede haber CEOs que sean muy proclives al riesgo a tomar decisiones que te pueden generar un precio muy alto en la acción, ganancias muy importantes, pero también que son muy riesgosas. Entonces puede ser que los accionistas no tengan esa misma visión o al contrario. Entonces hay que ver de qué manera se alinean estos intereses. Pero hasta aquí, pues lo único que importa es el accionista y el gestor. Pero trabajadores, sindicatos, proveedores, eso queda fuera. ¿Sí? Entonces, esa es una de las grandes limitaciones en esta visión, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Se centra en el aspecto económico, no explica la complejidad del comportamiento humano, lo único que importa es el punto de vista del principal, ¿no? Excluye los intereses de otros grupos de poder, como los estaba yo platicando, ¿no? Se busca únicamente controlar a la gente, ¿no? Entonces, esas son críticas que se hacen ahí a la agencia. Entonces, retomo esta cuestión del gobierno corporativo. ¿Qué voy a entender por gobierno corporativo? Y aquí venían varias definiciones. Ustedes se dan cuenta, todos están vinculados ¿con qué? Con el control. Es un sistema de control. El gobierno corporativo es un sistema de control para que aquellos que proporcionan recursos financieros, estamos hablando del principal, se aseguren una rentabilidad adecuada, ¿no? Precio de la acción para sus inversiones. Sistema usado para gobernar una corporación, para controlar una corporación, de manera que estén protegidos los intereses de los propietarios corporativos, ¿no? Conjunto de relaciones entre administradores, sus directores, accionistas, bueno, esto es de la audiencia y otras partes interesadas, pero quién sabe qué partes interesadas. ¿Sí? Vean, un buen gobierno corporativo, ¿no? Un buen sistema de control es aquel que define los derechos de los accionistas en un entorno de control sólido, donde hay altos niveles de transparencia y donde el Consejo de Administración está empoderado. Entonces, ¿qué es gobierno corporativo? Pues es control, es vigilancia, asegurando que los intereses de los propietarios, ¿no? Del principal estén protegidos. Y no solamente que estén protegidos, sino que sus recursos financieros sean rentables. Entonces, esa es la lógica que se sigue en un mercado bursátil, lo que está detrás del gobierno corporativo. Y esa es la presión que se le va a poner a este grupo directivo. Eso es lo que tiene que hacer. Si quieres obtener financiamiento en los mercados bursátiles, pues debes de tener buenas prácticas corporativas, que estos sistemas de control sean transparentes. Y aquí viene, fíjense, los principios del buen gobierno corporativo para la OCDE. Promover mercados justos y transparentes y una eficiente asignación de recursos. Vean, proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas. Proveer incentivos, contrato, a lo largo de la cadena de inversión.
Reconocer los derechos de los grupos de interés establecidos por la ley. Aquí viene NORT y con toda esta cuestión del marco institucional. Divulgar información oportuna y precisa, ¿no? Asegurar una orientación estratégica de la compañía, pero su monitoreo y su rendición de cuentas, control, no comportamientos discrecionales, ¿no? Entonces, si ustedes, y no creo que lo hayan hecho, aquí voy a abrir aquí la página de una, espérenme. Antes, aquí lo encuentro. Se los voy a mostrar aquí. ¿Me dicen si lo pueden ver? Ya se ve, profesora. Sí, entonces, esto es Liverpool. Oficialmente, en documentos, no es Liverpool, sino es el puerto de Liverpool, ¿no? Entonces viene, ¿no? Viene una pestañita que dice nuestra relación con los inversionistas. Entonces vean, ¿no? Viene el informe anual de 2020, el informe del primer trimestre de 2021, ¿no? Hablan de sostenibilidad, Liverpool al día, vean, información financiera. Entonces, aquí en la información financiera viene desde 2015 a 2020 los ingresos que ha tenido la empresa, sus costos, la utilidad, sus gastos operativos, la utilidad de operación, la depreciación, la utilidad neta, viene aquí en muy chiquito, ¿no? Muy condensado. Su balance, ¿no? ¿Cuáles son sus activos, pasivos, capital social, las utilidades? Luego aquí vienen datos sobre operación. Dice número de almacenes, vean. Entonces, desde 2015 a 2020 hay un aumento en el número de almacenes. Aquí, en el caso, nos hablan de almacenes Suburbia, que también es parte de Liverpool. Bueno, se compra en 2017 y ha aumentado el número de almacenes. Número de centros comerciales en los que hay presencia, ¿no? Las tarjetas de crédito que se da, cuántos metros cuadrados de punto de venta tiene la empresa, etc. Estos son los informes financieros, ¿no? Pero tenemos aquí los informes anuales. Y en estos informes anuales, vean, informe a la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Entonces, esto es requisito, ¿no? Que te piden para que tú puedas también estar cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, esto es ejemplo de que dicen de buen gobierno corporativo porque está aquí, está toda la información. Vean, ¿no? El puerto de Liverpool, clave de cotización, periodo que se presenta, lo voy a hacer un poquito más grande, ¿no? Aquí nos habla de todo esto, nos habla de toda esta información, el régimen fiscal, su representante, ¿no? El plazo, la serie de todas las, ¿cómo se llaman? Emisiones de acciones que se hacen, cuando se vencen, aquí todo esto, pagos que tiene aquí, ¿cómo se llama? Pendientes, etc. Vean todo lo que viene, ¿no? Entonces viene descripción del negocio, actividad principal, canales de distribución, patentes, licencias, marcas, quiénes son sus clientes, la legislación, recursos humanos, estructura corporativa, cuáles son los principales activos, qué procesos judiciales tienes, ¿no? Las acciones representativas de capital social, los dividendos, cuánto está pagando de dividendos, inversión financiera por línea de negocios, zona geográfica, venta, o sea, todo tiene que estar aquí, ¿no? Y estamos hablando de que esa información tiene que estar disponible para quien sea. Entonces, eso, ¿no? Esto en el caso del informe anual para la Bolsa Mexicana de Valores. Los informes trimestrales aquí también vienen para los accionistas. Espero que lo estén viendo ahorita lo que estoy cambiando, ¿no? Estado de situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado de resultados integrales, estado de cambios en el capital contable. Y para todo esto, pues se necesita tener un conocimiento importante, ¿no? De todas estas cuestiones globales y, contables y financieras. Les pregunto a ustedes que están ya por terminar, ¿no? La licenciatura en economía, si serían capaces de estar ustedes ya como profesionistas leyendo todos estos informes. Necesitas una formación aparte de esto, ¿no?
Y por eso les decía que muchas de las personas que compran acciones, y a pesar de que es eso, pues no tienes ni idea, ¿no? De qué es lo, o sea, realmente lo que está detrás de toda esta información, ¿no? Entonces, bueno, dejo de compartir esto y regreso a al pizarrón, ¿no? Entonces, un buen gobierno corporativo, y les decía, en esta cuestión, un gobierno corporativo es un sistema de control, ¿no? De la estrategia, de lo que hace el administrador, toda esta cuestión de que sea rentable la inversión, todo eso. Un buen gobierno corporativo tiene que divulgar esta información de manera oportuna y precisa a todos los cuerpos interesados. Entonces, en este caso, aquí es la relación con los inversionistas y con la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Sí? Entonces dice, está vinculado con el monitoreo de la empresa, con lo que tenemos aquí, con la rendición de cuentas. Tú rindes cuentas en un informe. De esta manera, al estar esta información, pues se trata de disminuir estas asimetrías de información y que los accionistas mayoritarios, minoritarios, todos, ¿no? Tengan acceso a la misma y que puedan ver el funcionamiento de la empresa. Por eso está aquí, promover mercados transparentes, ver que se están asignando eficientemente los recursos, ¿no? Entonces, pero todo está vinculado con esto. Termino con esta cuestión. Al final, y les decía, se queda muy chiquita toda esta visión porque seguimos con la maximización de beneficios. O sea, ¿qué voy a entender por maximización de beneficios? Bajo esta cuestión pues, de que el precio de la acción suba, ¿no? Pero dejan de lado cuestiones bien importantes. Entonces, vamos a ver en este cuadrito donde nos dicen, ¿no? En la teoría de la agencia, el gobierno corporativo tiene relación con los sistemas de control para que aquellos que proporcionan recursos financieros, el principal, se aseguren una rentabilidad adecuada para sus inversiones mediante una gestión eficiente por parte de los directivos. ¿Sí? ¿Quiénes estarán detrás de esta estructura de gobierno corporativo? El dueño, el principal, el administrador, el agente y el consejo del administrador. De la administración que es puesto por los accionistas. ¿Quién es el beneficiario, ¿no? Del funcionamiento de esta organización llamada empresa? Los accionistas. Hay que priorizar los beneficios de los accionistas. El objetivo es maximizar el beneficio del accionista. ¿Sí? Y dado que se financian mayoritariamente por el mercado de valores, pues se tienen que crear todos estos mecanismos de control, esta rendición de cuentas, esta información transparente, pues para que siga llegando este financiamiento y que haya esta limitación de comportamientos discrecionales. ¿Sí? Incentivos, ¿cómo lo haces que se cumplan los incentivos? Bueno, aquí dice capital social. Si no existe concentración del capital accionario en pocas manos, y es lo que les decía, dado que te estás financiando a través del mercado de valores, la propiedad de la empresa se hace cada vez más difusa, está más diseminada. Entonces, pues al estar más diseminada, pues no te va a interesar que la empresa, o sea, esté por, no, o sea, tú buscas especular con la acción de la empresa, ¿no? Entonces, en la cuestión de incentivos, ¿cómo le haces para que entonces el cuerpo administrativo tenga los incentivos de cumplir los intereses de los accionistas, ¿no? En función de la rentabilidad, entre más alto sea el precio de la acción, ¿no? Mayores incentivos tú le vas a dar o vas a darle mayores premios, ¿no? Mayores prerrogativas al cuerpo administrativo porque eso es lo que está haciendo bien. ¿Sí? ¿Cómo alineas intereses? Dice aquí, a través del mercado. ¿Por qué a través del mercado? Porque si el accionista ve que el administrador no está dando resultados en cuanto a maximizar sus beneficios, pues lo corre y trae a otro. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando únicamente de que es un beneficio económico y que todo está vinculado con el control. Y todo esto va a estar detrás de las estrategias de la empresa. Si invierte, no invierte, si obtiene un crédito, ¿para qué lo va a ocupar? ¿No? Existen otro tipo de modelos de gestión de empresa. Les decía, está el alemán, está el japonés, ¿no? También está el chino.
Aquí nos ponen el caso del modelo alemán. Y es lo que dice aquí, a ver, no solamente existen dos grupos de interés, sino que existen varios grupos de interés. Entonces, hay que ver de qué manera se gestiona la empresa para que los intereses de todos los grupos, ¿no?, estén representados y que se trate, ¿no?, de acercar, ¿no?, respecto a que todos los grupos tengan representados sus intereses y que obtengan beneficios. Por eso dice, estructura de este gobierno, principal, agente, consejo de administración y grupos de interés. Y contrario a lo que sucede en este modelo anglosajón, el objetivo es que toda la organización se beneficie, que toda la empresa se beneficie, no solamente los accionistas. Por eso dice, el objetivo es conseguir múltiples objetivos de las diferentes partes con diversidad de intereses. Entonces es sumamente complejo, por eso les decía, el funcionamiento de la empresa. Y esa es una de las críticas que se le hace a esta teoría de la agencia, a este modelo de gobierno corporativo de shareholders o anglosajón, porque es sumamente limitado. No solamente importan dos, nada más, ¿sí? Ahora, y decíamos, bueno, ¿y cómo le hacemos para satisfacer los intereses de todos estos grupos? Hay que tener una visión de largo plazo. Y para tener esta visión de largo plazo, pues tenemos que ver cuál es el objetivo de la empresa, ya no necesariamente la maximización de beneficios. Y también tenemos que ver cómo se financian los proyectos de inversión. Requieres una fuente de financiamiento que priorice el largo plazo. Esto no sucede vía el mercado de valores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? En este modelo existían bancos del mismo grupo corporativo que permitían ese financiamiento en una visión de mediano y de largo plazo. Y también una de las cuestiones principales en este modelo es que la propiedad de la empresa está mucho más concentrada que en este modelo anglosajón, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que todos tengamos, y decíamos ayer, 10 acciones, a que Armando tenga 500, darían a 500, ¿no? Ellos van a estar más interesados en el funcionamiento de la empresa a lo largo del tiempo y van a ser más proclives, ¿no?, a que les retengan utilidades, a que quizá el precio de la acción, pues, no esté tan competitivo, pero esperando que esté más competitivo en un futuro, y a realizar proyectos de inversión, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, por eso ese es un modelo de comportamiento organizacional social, porque existe, ¿no?, diversidad de grupos de interés en la empresa es muy compleja, es muy compleja, y te digo, ya estudiaba con teoría de la administración, etc., ¿no? Pero es mucho más compleja de cómo lo ve esta cuestión de agencia, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna duda, chicos, alguna pregunta. Armando, Yair, Delia, Stacy, ¿ninguna duda? No, yo creo que ya no. Bueno, igual tenía dudas sobre lo que acaba de explicar, pero como ya explicó, pues, cuando comencé la clase le iba a preguntar sobre eso. Sí, yo sé perfectamente. Me anticipo a todo lo que me van a preguntar, ¿no? No más detalle, ya voy a ser Madame Sassou. Ok, entonces, a ver, bueno. Esto cierra toda esta parte transaccional, institucional de la empresa, etc. Entonces, recuerden, lo que viene en el examen es Boyer, ¿no? Viene Coase, viene Williamson, viene North, viene Alchani Demseps y viene, en este caso, teoría de la agencia y gobierno corporativo, ¿no? Entonces, eso es lo que viene en su examen. ¿Tienen alguna otra duda respecto a los temas que vimos en clases anteriores? ¿Algo que no les haya quedado claro o ya están totalmente prestos para el examen? ¿No les queda duda de nada? Ahorita no, pero en el examen sí. Ahorita no, pero en el examen sí. Ok. Entonces, recuerden, bueno, no, ayer ya no puse ya no puse los horarios, en un ratito más en la tarde los pongo y los cuelgo ahí en el Classroom. Si ven que hay algún, ¿cómo se llama? Algún error con el horario ahí, que ustedes tengan uno y que yo les haya puesto otro, avísenme.
Entonces, recuerden que iniciamos el próximo martes a las 10 de la mañana ¿con quién iniciamos? Con Víctor, que ahorita no está. Y en la tarde iniciamos con Dariana a las 6, ¿no? También el martes, ¿no? Stacy después sigue, después sigue Jair. Bueno, ya a ti te toca, José Armando, el martes en la mañana a las 10:30. Bueno, y yo ahí pongo la información. A ti, Stephanie, te tocó en la, pues también en la mañana a las 10:15. 10:15, ¿no? 10:15. Sí, entonces, bueno, yo les pongo ahí en un ratito el calendario, un cuadrito ahí para que vean a qué horas les toca. Recuerden que estamos viendo más o menos 15 minutos. Hago la pregunta, todo queda grabado. Hago la pregunta, ustedes contestan y bueno, ya, si da tiempo en ese momento les digo, a ver, está bien, no está bien, te equivocaste en esto y tal cosa, ¿no? Pero ahí van a estar las preguntas. Las preguntas, todas están basadas en sus cuestionarios. O sea, ahí bueno, ahí es su banco de preguntas para estudiar los cuestionarios, ¿vale? Pues entonces, si no tienen ninguna pregunta, que nunca tienen, lo cual ya no sé si me espanta o no me espanta, pero bueno, nos vemos el martes. Entonces, aquí termino la